En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel. Hoy, en nuestro programa número 13, para abordar en el día de hoy, Dios mediante, el capítulo 15 del libro de Levítico, titulado Purificación de la actividad sexual. Así que bienvenidos y un saludo fraterno a todos los que nos siguen, ya sea por Radio Ágape Digital o nos siguen en nuestros programas a través de YouTube, nuestro programa Cristo en las Escrituras. En el día de hoy tenemos como invitado a nuestro hermano Jimmy Swaggart, que nos cantará sus canciones en inglés, pero es una hermosa canción como para comenzar nuestro programa invocando el nombre de Jesús, el nombre de nuestro Padre y el nombre de su precioso Espíritu Santo. La canción se titula Jesús, Padre, Espíritu. En la voz de nuestro hermano Jimmy Swaggart comenzamos nuestro programa de hoy. Spirit, take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubt and fear. Please take my pride. Draw me to your love and keep me by your precious side. Jesus, 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 precious Father, Father, oh Father, Father, Spirit, oh
life to Jesus. Let him fill your soul. Let him take you in his arms and make you whole. As you give your life to him, he'll set you free. You will live and reign with him eternally. Jesus, oh my Jesus, Jesus. Let's talk to the Father. Father, Father, Father. Precious Spirit. Spirit, oh Holy Spirit, Spirit. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens unto you I roll. All my cares and burdens unto you I roll. Bien, amigos y amigas, así comenzamos nuestro programa de hoy, nuestro programa número 13, leyendo y comentando el precioso libro de Levítico, tercer tomo del Pentateuco, escrito inspiradamente por Moisés, nuestro hermano, que existió y ejerció su ministerio al Señor por allá por el 1500 a.C. Nuestro hermano Jimmy Swaggart invocaba el nombre de Jesús, el nombre de nuestro Padre y el nombre de su precioso Espíritu Santo, por supuesto mencionados en inglés, pero para nosotros totalmente comprensible. Invocamos el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Invocamos el nombre de nuestro Padre para dar gracias a nuestro Padre por ser sus hijos y a su Santo Espíritu que nos habita y que ha hecho de la Iglesia su morada y su templo. Bien, amigos y amigas, tal como habíamos ya anunciado, comenzaremos a comentar el capítulo 15 del libro de Levítico, que trata sobre la purificación de la actividad sexual, concretamente la actividad genital. Esta es la cuarta serie de leyes que trata esta tercera sección del libro de Levítico, que ya hemos dicho que abarca los capítulos 11 al capítulo 17, y que tiene que ver con la santidad de estas leyes divinas que permiten al que viene a adorar a Dios, al que viene a tener comunión con Dios, al que viene a ofrecer adoración a Dios, pueda venir de una manera ceremonialmente pura o ritualmente limpia, de manera que pueda ser aceptado ante Dios tanto su ofrenda como la persona que ofrece esa ofrenda. Esta es la cuarta serie. La primera tenía que ver con la alimentación, capítulo 11 de Levítico. La segunda tenía que ver con la purificación de la mujer que daba a luz, de la parturienta, y los capítulos 13 y 14 con la purificación de la lepra. Y entonces este es el cuarto tópico, capítulo 15, lo relativo a la actividad sexual. Estas leyes se encuentran en el capítulo 15 del libro de Levítico. Ahora, es probable que el carácter de impuro que recae sobre las emisiones y flujo de semen corresponda
a infecciones sexuales literales. No está claro si esta secreción que menciona el capítulo 15 del 1 al 15, que trata en la Reina Valera, se titula como flujo de semen, no sabemos con exactitud si pudiera estar referida a una infección sexual propiamente tal. Sin embargo, como vimos con respecto a la parturienta, a la mujer que da a luz, el solo hecho de dar a luz contamina. ¿Recuerdan? Eso estuvimos viendo en el programa anteriores. Así también, los procesos sexuales naturales, creados originalmente, puros y santos por nuestro Dios, resulta que contaminan a causa del pecado presente en el hombre. Es decir, aun cuando el capítulo 15, los primeros 15 versículos, no se estuviera refiriendo a una infección propiamente tal, de todas maneras estaría indicando que la actividad sexual a causa del pecado resulta también ser una actividad que contamina o hace impuro al israelita en cuanto a venir a ofrecer ofrendas a Dios. Así que estos actos que originalmente fueron creados puros y santos por nuestro Dios contaminan a causa del pecado presente en el hombre, especialmente estos actos que tienen que ver con la transmisión de la vida, como sería la relación sexual propiamente tal. Ahora el capítulo 15 trata 3 situaciones diferentes. Primero, cuando el hombre tiene flujo de semen, que ya hemos anunciado. En los primeros 15 versículos del capítulo 15 trata qué pasa cuando el hombre tiene flujo de semen. La segunda situación, cuando el varón tiene emisión de semen. Noten entonces que se usan 2 verbos distintos. Una cosa es flujo de semen y otra es emisión de semen. Y esa segunda situación está tratada en solo 3 versículos, capítulo 15, versículos 16 al 18. Y tercero, cuando la mujer tuviere flujo de sangre. Eso abarca los capítulos 19 al 31. Este capítulo tiene solo 32 versículos, así que este capítulo de 32 versículos se divide en estas 3 secciones. Flujo de semen, capítulo 15 del 1 al 15, emisión de semen, capítulo 15 versículos 16 al 18, y flujo de sangre, para el caso de la mujer, capítulos 19 al 31. Ahora atención con esto, cuando el flujo de semen se distingue de la emisión de semen, y como el término flujo es el mismo que se usa para el caso de la mujer en su etapa de menstruación, entendemos entonces que la expresión flujo de semen se refiere al desborde de semen no provocado ni derramado en forma deliberada. Cuando es en forma provocada y deliberada, estaríamos hablando de emisión de semen. Pero como se usa la palabra flujo, que es la misma para el caso de la menstruación, entonces entendemos que la diferencia entre flujo y emisión de semen es que flujo de semen corresponde al desborde de semen no provocado ni derramado en forma deliberada. Y usted a lo mejor se preguntará, especialmente en las mujeres, ¿cuál caso podría ser ese? Bueno, un ejemplo de ello son las poluciones nocturnas, donde el varón, por el solo hecho de tener sueños eróticos, provoca de manera natural, no autoprovocada ni deliberada, provoca entonces esto que podría corresponder al flujo de semen. Tal como corresponde, esto que no es provocado ni derramado, como ocurre en la mujer con su flujo de sangre. Ella no se lo autoprovoca, ni lo
ni lo provoca de manera deliberada, ¿no? Es algo que de manera natural acontece. Muy bien. Ahora, con la emisión de semen ocurre también algo interesante. Ahora estoy hablando no del flujo de semen, sino de la emisión de semen. Porque en el versículo 16, si lo vamos a leer, donde comienza este tema de la emisión de semen, dice así: cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmundo o inmunda hasta la noche. Ahora fíjense el 18. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Pareciera que, aunque solo dedica 3 versículos a la emisión de semen, podemos distinguir que hay 2 aspectos aquí. El primero, en los versículos 16 y 17, y el segundo, en el versículo 18. Esto también parece claro en estos 3 versículos. Como la emisión de semen durante el coito o durante la relación genital está tratada en el versículo 18, es probable que la emisión de semen mencionada en los versículos 16 y 17, donde no se menciona que se esté refiriendo al coito ni a la relación sexual con una mujer, pudiera uno entender que se refiere entonces a la emisión solitaria de semen, pero de una manera deliberada y autoprovocado. ¿Por qué? Porque no está hablando de flujo de semen, está hablando de emisión de semen, pero no está, pareciera en los versículos 16 y 17, no está hablando de la emisión de semen con una mujer. Por lo tanto, repito, pudiera ser que se esté refiriendo a la emisión solitaria de semen, pero de una manera provocada y deliberada, como ocurriría, por ejemplo, en el caso de la masturbación. Y por último, en el caso de la mujer, se trata también de 2 situaciones. La primera, del flujo de sangre propiamente tal, o sea, del periodo de menstruación, y también trata como segundo ejemplo o caso, el caso de un hombre que tuviere coito con una mujer durante su periodo menstrual. Esas son todas las situaciones que están tratadas aquí en el capítulo 15. Ahora, recordemos lo que estamos diciendo, que aun cuando estos actos fueron creados originalmente por Dios de una manera santa y pura, Dios todo lo que hizo lo calificó de bueno. Sin embargo, estos procesos, especialmente los que tienen que ver con la transmisión de la vida, están ahora manchados por el pecado que mora en el hombre y en la mujer. Porque juntamente con ellos no solo se transmite la vida, sino, como ya dijimos en el caso de la parturienta, se transmite también el pecado. Y por lo tanto, Dios hacía conciencia con estas leyes al israelita de que todos los procesos que el hombre vivía y experimentaba estaban ahora teñidos por el pecado. Por lo tanto, se hacía conciencia de que el hombre es pecador, de que el hombre necesita redención, de que el hombre necesita purificación por medio de un sacrificio, anunciando de esta manera, de antemano, anunciando la necesidad del sacrificio de Cristo realizado en el futuro y que hoy día ya es una realidad presente para nosotros, y que por medio de ese sacrificio Dios ha reconciliado las cosas terrenales con las cosas celestiales para que vuelvan hoy día a ser santas y puras. Ahora bien, esta impureza afectaba incluso a los objetos tocados por el flujo de sangre o por el flujo de semen o por la emisión de semen.
ya sea por el hombre con flujo o con emisión de semen, o por la mujer con flujo de sangre. Incluso la relación conyugal normal vuelve impuro a los cónyuges hasta la noche, lo que implica que los esposos durante ese día no podrán participar en un acto de culto y comer un alimento consagrado ese día. Esto explica, por ejemplo, las órdenes de abstinencia sexual dadas por Moisés en Éxodo 19:15. Ustedes recordarán que cuando Moisés prepara a Israel para recibir al Señor en el monte Sinaí, una de las instrucciones está precisamente en el capítulo 19, versículo 15, donde le dice: estad preparados para el tercer día. ¿Y cuál es la forma de estar preparado? No toquéis mujer. Lo mismo hace el sacerdote Ahimelech frente a la petición de David, cuando David, huyendo de Saúl, tiene mucha hambre y entonces pide alimento a Ahimelech, y Ahimelech le dice que solo tiene los panes de la proposición, que no le es dado comer ni a David ni a nadie que no sea sacerdote. Y sin embargo, Ahimelech le ofrece estos panes a condición de que a lo menos se abstengan de mujer, de una relación sexual. Ahora, cuidado, hermanos, con traer esta literalidad que estamos viendo aquí y traerlo al nuevo pacto. Y están enseñando, por ejemplo, a la luz de Levítico 15, que la relación sexual es impura, o que la persona está inmunda por el hecho de estar en su periodo de menstruación. Yo sé que hasta el día de hoy en algunos contextos evangélicos se le recomienda a la mujer que está en su periodo de menstruación que no esté delante dirigiendo una reunión, etc. Menos que suba, según algunos, al púlpito, como si esa parte de la capilla fuera equivalente al lugar santísimo del templo judío. No, nada que ver con traer estas cosas al Nuevo Testamento. Estas leyes están dadas para que el hombre tomara conciencia, el israelita, tomara conciencia de su pecado y de la necesidad de un Salvador. Pero el pueblo salvado por el Señor hoy día ha vuelto al origen, ha vuelto al principio. En Cristo Jesús las cosas han sido hechas todas nuevas. En Cristo Jesús las cosas están redimidas. Dios ha reunido en Cristo las cosas celestiales y las cosas terrenales, y en Cristo han sido reconciliadas. Así lo dice claramente Colosenses capítulo 1, versículo 20. Por medio de Cristo el Padre ha reconciliado consigo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Así que hoy día, para los que estamos en Cristo, todo lo que hacemos en Cristo es para Cristo y por lo tanto es espiritual. Comer es espiritual, vestirse es espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Nosotros ya no hacemos las cosas para nuestra gloria o para nuestro provecho solamente. Nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios. Hacemos las cosas para Jesucristo. Hacemos las cosas para su agrado y para su placer. Así que necesitamos entender esto e interpretar y aplicar correctamente las Sagradas Escrituras. Nunca te olvides de este principio hermenéutico. No puedes pasar el Antiguo Testamento al Nuevo así como así. Necesariamente tienes que pasar todas las verdades del Antiguo Testamento a través de la cruz de Cristo al Nuevo Testamento. Si te saltas la cruz, entonces lo que vas a estar haciendo al predicar sobre el Antiguo Testamento es predicar ley, es predicar legalismo, no predicar gracia, no predicar vida. Estarás predicando legalismo, estarás predicando literalismo bíblico del Antiguo Testamento que ya no corresponde en el Nuevo Testamento. Muy bien, tanto en el caso del varón que tuviere flujo de semen como de la mujer que padeciere flujo de sangre,
debían esperar 7 días para el rito de su purificación. En el caso del flujo de semen dice el 15:13, cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Y en el caso de la mujer, 15:28, dice, y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Recién al 8º día, se presentaban a la entrada del tabernáculo de reunión con 2 tórtolas o 2 palominos. El sacerdote ofrecía una como sacrificio por el pecado y la otra como holocausto. Y así entonces el versículo 31 va a concluir este capítulo, no sin antes decir que en presencia del Señor el sacerdote hará propiciación por el afectado a causa de su flujo, ¿no? Allí aparece entonces el sacrificio de Cristo. O sea, toda actividad humana está teñida por el pecado, mas hay un sacrificio que hace limpio y que purifica. El versículo 31 es una perfecta conclusión del capítulo. Si hacemos esto, si el israelita hacía esto y nosotros ahora somos limpios por la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Notas tú entonces que sin este sacrificio, que en este caso consistía en traer 2 tórtolas o 2 palominos o 2 pichones de paloma, uno para holocausto y otro para expiación, entonces el israelita podía contaminar la morada del Señor, el santuario del Señor, que en nuestro caso hoy día es la iglesia, y entonces ser objeto de muerte a causa de profanar el santuario del Señor. Muy bien, hasta allí entonces el comentario al capítulo 15 del libro de Levítico. Y vamos a hacer un alto acá, antes de continuar, para escuchar otra canción de nuestro hermano Jimmy Swaggart, también por supuesto cantada en inglés, pero que en su parte esencial de esta canción, él invoca el nombre de Jesús, Jesus, a la sola mención de tu nombre. Después de decir Jesús, a la sola mención de tu nombre. El poder de invocar el nombre de Jesús. Qué glorioso es decir Jesús, Jesús. Yeshua en hebreo, Jesus en inglés, Jesús, a la sola mención de tu nombre, hay liberación, hay salvación, hay socorro, hay victoria. Así que deleitémonos escuchando, aunque para nosotros lamentablemente en inglés, escuchando esta hermosa canción, este himno de nuestro hermano Jimmy Swaggart, Jesus, just the mention of your name. Jesus, just the mention of your name
flowers grow, the desert blooms again. Yes, it does. Like fire in winter cold, like pure, precious gold. Jesus, just the mention of your name. Jesus, just the mention of your name, that precious name. Flowers grow, the desert blooms again. Oh yes, like fire in winter cold, like pure, precious gold. Jesus, just the mention of your name. Like a lighthouse to a sailor in the midst of a midnight storm. You know, it's like a harbor to an old ship that's battered and torn. It's like bread to a starving, empty heart, like fresh running water to a soul that's parched. Jesus, just the mention of your name. Yes, Lord. Jesus, just the mention of your name. Flowers grow, the desert blooms again. Oh yes, like fire in winter cold, like pure, precious gold. Jesus, my Jesus, just the mention of your name. Jesus, Just the mention of your name. your precious, precious name. Flowers grow, Flowers grow, the desert blooms again. oh yes it does. Like fire in winter cold, like pure, precious gold. Thank you, Lord. Jesus, just the mention of your name. Jesus, just the mention of your name. Jesus, just the mention, thank God, of your precious name. Just the mention of your name.
Allí estaba nuestro hermano Jimmy Swaggart con Jesús a la sola mención de tu nombre. La Escritura dice, el que invocare el nombre del Señor. Invocar es nombrar, invocar es llamar. Jesús, 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 a la sola mención de tu nombre. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Así dice la Escritura. Bien, amigos y amigas, continuemos ahora en el capítulo 16 y 17, donde termina esta tercera sección del libro de Levítico, que abarcaba los capítulos 11 al 17. Así que estamos en estos dos últimos finales capítulos de esta tercera sección del libro, y que podemos titularlo La purificación del santuario. O sea, no solo el hombre con sus actividades necesitaba purificación, sino el santuario mismo, donde Dios moraba. Dios ha provisto también purificación para el santuario. Y entonces es bueno que nos hagamos la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué el santuario necesitaba, donde moraba Dios, necesitaba purificación? Bueno, entonces digamos lo siguiente. Los capítulos 16 y 17 son un complemento a todas las leyes de santidad presentadas hasta aquí. Es decir, que estos capítulos concluyen lo que ya dijimos, estas 4 series de leyes sobre la alimentación en el capítulo 11, sobre la purificación de la parturienta en el capítulo 12, la purificación del leproso en los capítulos 13 y 14, y en el capítulo 15 la purificación de la actividad sexual. Estos dos capítulos, el 16 y el 17, son un complemento a todas las leyes de santidad presentadas hasta aquí, tal como vimos en la conclusión del capítulo anterior. Recuerdan el 15:31, que dice: así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Eran tantas las posibilidades de contaminar el santuario del Señor, a pesar de todas las restricciones y cuidados que el mismo Dios había instituido, es que entonces Dios proveyó el día de las absoluciones, que en hebreo se llama Yom Kippur, el día del perdón o el día de la expiación. Todos estos nombres son válidos y son referidos a el mismo acto: día del perdón, día de la expiación, día de las absoluciones, o en hebreo Yom Kippur. Esta era una de las 7 fiestas solemnes que presentará el Levítico en el capítulo 23. Todavía no llegamos a ese capítulo, pero el día del perdón era una de las 7 fiestas que Dios le instituyó a Israel celebrar. Sin embargo, esta, que las vamos a ver en el capítulo 23, está presentada aquí de una manera anticipada, porque ninguna otra fiesta, como el Yom Kippur, mostraba la necesidad que había de santificar el santuario del Señor. O sea, está muy bien puesta aquí de manera adelantada, porque hemos visto que son tantas las posibilidades de contaminar el tabernáculo del Señor, que entonces esta fiesta que Dios va a proveer como medio para purificación del santuario se hace absolutamente pertinente en este momento. Ninguna otra fiesta como ella mostraba la necesidad que había de santificar el santuario del Señor. Así, esta fiesta es una perfecta conclusión de todo el cuerpo de leyes presentadas desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15. Su objetivo principal está descrito en el versículo 16,
capítulo 16, versículo 16. Fíjese, dice así: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, a causa de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Esto es lo que hemos estado comentando en este libro. Un Dios santo morando en medio de un pueblo pecador. Y entonces Dios habitando en medio de las impurezas de su pueblo. Y eso hace necesario todo esto como figura para que el israelita tomara conciencia, y nosotros también tomáramos conciencia de la necesidad, de la importancia y de la suficiencia del sacrificio de Cristo. ¿Cómo evitar que el tabernáculo de reunión no se contaminara cuando residía Dios en medio de las impurezas de Israel? Por eso el escritor a los Hebreos, y ahora voy a Hebreos capítulo 9, versículos 22 y 23, un texto muy importante, dice el escritor a los Hebreos que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. ¿No? ¿A qué se refiere con la figura de las cosas celestiales? A este santuario que estamos viendo aquí, en el Levítico, a estas ofrendas que estamos viendo aquí, a este pueblo, a esta gente que estamos viendo aquí, en el Antiguo Testamento. Era necesario que estas cosas, que eran figuras de las cosas celestiales, fuesen purificadas. Era una necesidad. Refiriéndose el escritor a los Hebreos con esta expresión al hecho de que casi todo es purificado según la ley con sangre. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin embargo, como aquí estamos hablando de purificar incluso la morada misma de Dios, la sangre será esta vez introducida hasta detrás del velo mismo. En esta fiesta, la fiesta del Yom Kippur, la sangre debe ser llevada hasta el lugar santísimo que representa la morada de Dios. Cosa que ocurría excepcionalmente solo en esta fiesta del Día del Perdón o de la Expiación. Solo en esta fiesta, que se celebraba una vez al año, el sumo sacerdote, en este caso Aarón, entraba con sangre a hacer expiación por las impurezas de Israel que habían contaminado el santuario del Señor. Entraba hasta el lugar santísimo, hasta la misma morada o el lugar que representaba la morada de Dios. A propósito de la trágica muerte de los hijos de Aarón, Jehová dijo a Moisés que no en todo tiempo Aarón debía entrar en el santuario detrás del velo. Esto se haría solo una vez al año, durante la celebración del Yom Kippur, el día 10º del mes séptimo. Así que se sabe en qué mes y en qué día. Mes séptimo, día 10º, era esta fiesta que todo Israel debía celebrar. Para tal efecto, Aarón debía entrar completa y perfectamente vestido de sus vestiduras sacerdotales. Así lo dice el capítulo 16 de Levítico, versículo 4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá con las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Así de estricta la presentación de Aarón al momento de entrar con sangre del sacrificio hasta el lugar santísimo. Además debía presentarse con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Con el becerro para propiciación, Aarón haría la reconciliación por sí mismo y por su casa.
Degollando entonces el novillo, Aarón tomó un incensario lleno de brasas de fuego del altar y sus puños llenos del perfume aromático molido y entró al lugar santísimo. Una vez allí, lo primero que debía hacer era quemar el perfume para que la nube del perfume producida cubriera el propiciatorio que estaba en el lugar santísimo y así Aarón no muriera. Es decir, era como una manera para que Aarón no contemplara directamente, sino Aarón, cubierto por esta nube que producía el aroma del incienso quemado, le permitiera a él no caer muerto ante esa arca, el arca del testimonio, ese mueble que representaba a Dios mismo morando. Porque Dios se aparecería sobre el propiciatorio, y la única posibilidad de que Aarón no muriese era que Dios se apareciese en medio de la nube. Recuerden que así se manifiesta en el monte Sinaí, ¿no? Y lo que está diciendo aquí, que esa tempestad, esa oscuridad y esa nube tiene por propósito de que Israel, al contemplar a Dios, no caiga muerto allí mismo. Por decirlo así, Dios se aparecería escondido detrás del humo del perfume por amor a Aarón. O dicho de otra manera, Aarón necesitaba ser ocultado de la presencia de Dios por la nube a fin de no caer muerto. Ocultado así, Aarón debía tomar de la sangre del becerro y con su dedo esparcir 7 veces de aquella sangre sobre el propiciatorio. Todo lo realizado hasta aquí por Aarón era para la reconciliación por sí mismo y por su casa. En ese orden, ¿no? Este no es un sumo sacerdote Aarón como Cristo, que no necesitaba ofrecer sacrificios por sí mismo. Aarón sí. Para la reconciliación de la congregación ahora, Aarón debía tomar de ellos 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Sobre los machos cabríos, una vez traídos delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión, Aarón echó suertes sobre estos 2 machos cabríos, uno para el Señor y el otro para soltarlo en el desierto. El primero, el que era para el Señor, fue degollado en expiación ahora por el pecado del pueblo. Luego Aarón tomó la sangre y la llevó detrás del velo e hizo tal como había hecho con la sangre del novillo. Ningún hombre debía estar en el tabernáculo de reunión hasta que Aarón hubiese hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Posteriormente, Aarón, con la sangre del becerro y del macho cabrío, purificó el altar de los sacrificios, untando los cuernos del altar y esparciendo la sangre sobre él 7 veces. Así Aarón hizo propiciación por el santuario, por el tabernáculo de reunión y por el altar de bronce, dejándolos limpios de las impurezas de los hijos de Israel. Recién entonces fue traído el macho cabrío vivo. Recuerden que eran 2. Aarón colocó sus manos sobre él y confesó todas las iniquidades de los hijos de Israel. Sobre el macho cabrío vivo, el acto de poner las manos significa traspasar, en este caso, todas las iniquidades de Israel sobre este macho cabrío, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así el macho cabrío cargó sobre sí todas las iniquidades y las llevó a tierra inhabitada, porque este macho cabrío era soltado por el desierto. Y una vez lavado y cambiadas sus ropas, Aarón presentó finalmente su holocausto y el holocausto del pueblo. De esta manera, Aarón, o en lo sucesivo el sacerdote de turno, harán propiciación por el lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar. También
por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Ahora bien, amigos y amigas, no hay duda de que Aarón aquí es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Aarón es tipo de Cristo con notables diferencias. Por de pronto, Hebreos dice que Cristo, a diferencia de Aarón y de sus sucesores, Cristo no tuvo necesidad de ofrecer primero sangre por sí mismo. Esto lo dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 7 y en el capítulo 7, versículo 27. En segundo lugar, otra diferencia, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre ajena. Jesús, en cambio, no lo hizo con sangre de machos cabríos y de becerros, sino con su propia sangre. Esto es lo que hemos dicho, que Él es la ofrenda perfecta y también a la vez es el sacerdote perfecto. En tercer lugar, otra diferencia, Cristo no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, como ya dijimos. Si así fuera, dice el escritor a los Hebreos, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Por el contrario, Cristo, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Aleluya. Una vez y para siempre. En cuarto lugar, otra diferencia, Jesucristo no entró en el santuario hecho de mano, que es figura del verdadero. No entró en el tabernáculo que entró Aarón, sino entró en el lugar santísimo del santuario celestial, para ofrecerse ahora por nosotros ante Dios. Jesucristo entró en el cielo mismo, en la morada real, en la morada literal de Dios, no en esto otro que era una figura de ese santuario celestial. En quinto lugar, la redención obtenida por nuestro bendito Señor Jesucristo es eterna. No es meramente por un año, como lo indica el hecho de que los sacrificios veterotestamentarios se ofrecían continuamente cada año. No, el sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre es eterno y por lo tanto obtiene eterna redención. Si estos sacrificios hubiesen limpiado de una vez por todas al oferente, habrían dejado de ofrecerse, como sí lo hace el sacrificio de Cristo. En sexto lugar, otra diferencia, el hecho de que solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y solo una vez al año, este hecho señalaba que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo, o sea el lugar santo, con su velo, estuviese en pie. Mas cuando nuestro Señor entró en el lugar santísimo celestial, lo hizo como precursor, como el primero que entra para abrir la puerta para que entren muchos más. Aleluya. Es decir, como el que nos precedió. Eso quiere decir precursor. Él fue el primero, pero no el único. Él con su sacrificio abrió el acceso al lugar santísimo a todos. Bendito sea el Señor. Ahora en Cristo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, también nosotros, por la sangre de Jesucristo. Por eso no es menor el dato histórico que registra Mateo en su Evangelio al decir que cuando Jesús entregó el Espíritu, esto solo lo tiene Mateo, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Eso lo dice Mateo en el capítulo 27, versículo 51. La expresión de arriba abajo señala que la rotura del velo fue una acción divina para indicar con ello que a partir de la muerte de Cristo estaba abierto el acceso a la presencia de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué preciosa conclusión. 6 hermosas diferencias entre el sumo sacerdocio de Aarón y sus sucesores y el de Cristo, nuestro glorioso sumo sacerdote de hoy
eternamente, según el orden de Melquisedec. Hasta aquí, amigos y amigas, nuestro programa de hoy, nuestro programa número 13. Los invito a nuestro próximo programa. Nos vemos. Chao. Benditos somos. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.